Hola, buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy estaremos analizando Estados Unidos, dilemas dentro y fuera. Estaremos profundizando sobre la actualidad de ese país, cómo le va al presidente Barack Obama con varios problemas a lo interno y en la política exterior de su país, un poco para entender qué es lo que sucede dentro de Estados Unidos y también tiene que ver con el mundo. Y para intentar comprender esto, polemizar, debatir, tengo el gusto de compartir esta mesa redonda con mis profesores en el tema. Las buenas noches para Jorge Hernández, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, un sabio del tema de Estados Unidos. Gracias por estar aquí. También el doctor Carlos Alzugaray, analista de política internacional, profesor de estos temas y habitual en nuestro espacio de la Mesa Redonda Internacional de Telesur. Y el joven Carlos Akira, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, que no por joven sabe menos. Con ellos estaremos conversando o polemizando, no siempre tienen por qué coincidir, es una realidad bien contradictoria y polémica. Si usted algunas veces escucha las noticias, no las comprende y quisiera saber un poco más sobre la realidad de ese país, ya sabe el tema, quédese con nosotros. Y bueno, comenzamos como es habitual con la noticia del día que hoy tiene que ver con el comienzo del ejercicio estratégico Bastión 2013. Durante el día, la televisión cubana transmitió una locución del presidente del Consejo de Defensa Nacional, general de Ejército Raúl Castro Ruz, en ocasión del comienzo del ejercicio estratégico Bastión 2013. Varios medios de prensa están reportando la locución del presidente del Consejo de Defensa Nacional y recuerda precisamente las razones por las que este ejercicio comienza y se está realizando. Con la realización de este ejercicio nos proponemos, y cito, como objetivo general continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando en todas las instancias, las tropas, la economía y el pueblo para enfrentar diferentes acciones del enemigo. Ha comenzado entonces el ejercicio estratégico Bastión 2013. Veamos entonces un reporte sobre este tema. La locución del presidente del Consejo de Defensa Nacional, general de Ejército Raúl Castro Ruz, dio paso a las actividades del ejercicio estratégico Bastión 2013. Encabezado por su presidenta, Mercedes López Acea, se activó el Consejo de Defensa en La Habana. La exposición de la dinámica operativa simuló una situación ficticia que pudiera anteceder a una posible intervención militar. Tiene por objetivo primero entrenar, crear habilidades y cohesionar los órganos de dirección y mando de las diferentes instancias del Consejo de Defensa. Para mantener el orden público y preservar la estabilidad de la población, se realizan acciones en los 15 consejos de defensa municipales. En el de Plaza de la Revolución, por ejemplo, se precisan detalles para cada zona de defensa. Puntualizando todas las misiones que en esta etapa nos corresponde, activados los 23 grupos de trabajo que estaban previstos, se ha venido trabajando sin ninguna dificultad, hemos puntualizado, nos hemos concentrado sobre todo en la puntualización de las misiones y la preparación de los órganos de dirección y mando, que es lo fundamental. El ejercicio estratégico Bastión 2013 constituye una actividad de preparación para garantizar la defensa del archipiélago cubano. Gisela Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Comenzamos entonces ya con el tema de la mesa, Estados Unidos, dilemas dentro y fuera. De inmediato comenzamos el diálogo, no se vaya. Hoy ha sido noticia, una triste noticia para el presidente Barack Obama. Un 52% de la sociedad estadounidense no ve al presidente como un hombre honesto y digno de confianza. Además, el índice de aprobación a su gestión ha caído
al 39%, al mismo nivel que registraba el expresidente George W. Bush al final del primer año de su segundo mandato. Son cifras bien difíciles para un presidente que todavía está tratando de hacer triunfar las promesas que hizo en 2008, que volvió a hacer cuando era candidato a la reelección y que todavía no ha podido cumplir. Ni siquiera esa reforma del sistema de salud en Estados Unidos, que supuestamente debía beneficiar a unos 53 millones de estadounidenses que carecen de cobertura ante problemas de salud. Sin embargo, este sigue siendo un tema que está golpeando severamente a Obama. Estuvo secuestrado el gobierno durante la crisis presupuestaria precisamente porque el sector más ultraderechista del Congreso de Estados Unidos estaba tratando de chantajear al presidente con respecto a esta reforma de salud. Sin embargo, está vigente y hay muchos problemas todavía, lo cual disminuye la confianza en esta reforma de salud y en el propio presidente. ¿Por qué tanto problema, Kira, con esta reforma de salud? Supuestamente debía ser algo que beneficiara a todos los norteamericanos, sin embargo ha habido problemas en la puesta en práctica de la propia ley. Coméntanos. Sí, muy buenas noches. No, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que es un tema que polariza totalmente a la sociedad estadounidense. Incluso tiene también elementos ideológicos. Los sectores conservadores históricamente han visto esto como un elemento también de implicación del gobierno en procesos que históricamente se han visto como parte de la sociedad, o sea, de la sociedad civil, de los sectores privados, y ello implica, por supuesto, un tipo de discrepancia con la forma en que ha llevado la política, o al menos este tipo de proyecto, el propio presidente. De hecho, ya tú lo comentabas, ¿no? El propio presidente se ha visto afectado en sus índices de popularidad, cayendo incluso a un proceso histórico de ese índice de impopularidad en ciertos procesos, pero lo fundamental aquí es ver la imposibilidad de poder llevar a cabo un tipo de proyecto que se aprobó en un momento determinado, pero que no ha tenido el resultado que se esperaba. De hecho, el propio presidente ha tenido que salir para hablar y darle en gran medida el rostro a la nación para explicarles que se había equivocado sobre todo con el tema de la implementación electrónica. Hay un sitio web que facilita este tipo de procesos y en vez de facilitarlo, vaya, la ironía ha sido que ha dificultado notablemente este tipo de situación. De hecho, también había un argumento que el propio presidente había utilizado de que en la implementación del Obamacare no se verían afectados los propios seguros de salud de los norteamericanos que se acogieran a este tipo de procesos. Y ya se han visto como 7 millones de estadounidenses han recibido el aviso por parte de las aseguradoras de que ya no tienen cobertura médica, o por lo menos que se ha ido cancelando este tipo de elementos. Esto también tiene que ver mucho con los procesos, incluso, como decía, ideológicos. O sea, el Obamacare trataba de buscar un tipo de cobertura, que es ejecutar un tipo de colchón donde podría distribuir de una manera general un conjunto de seguros, el seguro dental, el seguro también materno, o sea, un conjunto de elementos que no estaban constituidos en todas las aseguradoras. O sea, hay diferentes planes en cada una de estas compañías. Y el hecho está en que muchas de estas compañías también se han visto afectadas de algún modo, o por lo menos ven afectado el interés de implementar sus propios seguros con este proceso de los Obamacare. Contradictoriamente, también se había dicho que esto podría también incrementar las ganancias. Pero en gran medida muchas de estas aseguradoras también tienen filiaciones dentro de los estados y cada uno de los estados tiene una institucionalidad propia también, un proceso de regulaciones internas que también ejecuta una dinámica política conservadora, liberal, pero en gran medida también tiene impacto en la implementación del Obamacare y en la visión que tienen las aseguradoras con respecto a este tipo de temas. Es interesante que lo que supuestamente debía beneficiar a tantas personas tiene un índice de desaprobación dentro de la sociedad norteamericana. También hay mucho desconocimiento. Se dice que solo un 20% de los norteamericanos, determinando de determinadas encuestas, dicen que solo el 20% conocen qué es la ley. Sin embargo, casi un 60% no está de acuerdo con ella. Si se supone que sea algo que ayude a tantos, ¿por qué, profesor Alzugaray, cuesta tanto trabajo que una reforma que debe ayudar sobre todo a los que más trabajo pasan para tener una cobertura de salud en el país más rico del mundo, que no tiene un servicio de salud público eficiente, ¿por qué no avanza? Bueno, yo creo que Carlos apuntaba, perdón, buenas noches. Yo pienso, primero, Carlos apuntaba una cosa, que es el problema ideológico y un poco la mentalidad del norteamericano. La mentalidad del norteamericano es acostumbrado prácticamente a que el servicio de salud se contrata, se compra el seguro de salud. Eso está metido como un poco en la mente de todo el mundo. Y yo diría que probablemente los que más lo conocen serían aquel sector de la sociedad que no ha tenido ese acceso porque no tiene el dinero. Hay mucha gente que sí sabe de qué se trata, pero hay gente que al final ya tiene
un seguro de salud y sería rediseñarlo, adaptarlo a esa realidad. Por tanto, no hay un estímulo. Ahora, yo creo que hay otro factor que hay que apuntar, que es un factor que está golpeando a la administración Obama. Sorprendentemente no hay una explicación clara para ello, que es la ineptitud de la administración. Es decir, si tú sabes que esta ley te costó trabajo aprobarla, si tú sabes que tuviste que hacer concesiones para hacerlo, si tú sabes que que de buenas a primeras va a hacer eclosión, si tú sabes que hay mucha gente que no sabe, ¿por qué no tomaste medidas para que no pasara lo que pasó? Que es que el sitio web no caminaba, que la gente no sabía. Que las aseguradoras al final están dándole la espalda a los 7 millones a los que le cerraron el seguro, por ejemplo. Pero bueno, eso también tiene una explicación económica. Es decir, hay una explicación económica también. Las aseguradoras ganan dinero. Eso me recuerda a mí una famosa pregunta que le hizo una ciudadana en el 2008, durante la campaña electoral de 2008, en un town hall meeting. En el town hall meeting estaban McCain y Obama, y esta señora preguntó, según su opinión, ¿la salud es un derecho o una mercancía? Y yo dije, bueno, seguramente McCain va a decir que es una mercancía y Obama va a decir que es un derecho. Bueno, pues Obama no dijo que era un derecho. Sorprendentemente para mí, que estoy acostumbrado a otra manera de ver las cosas. Es decir, que yo creo que eso anda por ahí, anda por... ¿Quiénes serían los más beneficiados con quiénes supuestamente son los más beneficiados con esta reforma de salud? Los 34 millones de norteamericanos que no tienen una cobertura de salud. Y bueno, algunos sectores, por ejemplo, algunos sectores que por su nivel de ingreso no pueden comprar un seguro de salud más abarcador, la ley lo protege. Por ejemplo, para las madres solteras, por ejemplo, un sector de la población con hijos mayores, la cobertura con Obamacare se le extiende más allá de la edad del high school. Es decir, ya puedes bajo tu cobertura de salud poner a tus hijos, o poner determinadas cosas como pueden ser los servicios dentales. Es decir, hay una serie de beneficios prácticos que benefician a los sectores, digamos, de menos ingresos y a los sectores medios bajos. Hay un contexto también, profesor Jorge Hernández, que tiene que ver también con la polarización de una sociedad que a veces piensa que el gobierno no tiene por qué encargarse de tareas como esta. Sin embargo, al mismo tiempo, es una sociedad que también tiene muchas personas que necesitan una ayuda gubernamental de este tipo. Sí, el tema es muy espinoso, justamente es un tema que divide muchísimo los intereses de las personas afectadas, lo que Alzugaray señalaba ahora mismo, pero de otra parte están los intereses del mundo corporativo, de esa clase política vinculada al mundo empresarial, de los grandes negocios. Todo esto hay que colocarlo, sin embargo, en un telón de fondo más amplio. El pollo, del arroz con pollo, se pudiera decir, tiene que ver con el viejo debate que vive en los Estados Unidos acerca de la relación entre Estado y sociedad. Ya Carlos Akira lo anticipaba de alguna manera, hasta dónde el Estado puede inmiscuirse en la vida de la sociedad, hasta dónde puede ser considerado un intruso o un salvador de situaciones de crisis y puede tomar un papel activo, iniciativista para mejorar. Obama está representando algo de esto último, en el sentido de que la reforma de salud es un tema que tiene muchos fanáticos o muchos seguidores, pero tiene muchos detractores. En ese contexto no podemos olvidar que la sociedad estadounidense está en una crisis política, es una crisis cultural también, donde el sistema, decimos siempre que está en crisis, pero entre las cosas que más evidencian esa crisis es el sistema de partidos. Los partidos políticos cada vez tienen menos diferencias, se pudiera decir, tienen muchos puntos de contacto, y aún así, en los momentos en los cuales se compite por una ley que simboliza el gobierno que está en el poder, la oposición republicana cierra fila y encuentra un gran éxito, en el sentido de que muchos legisladores del Partido Demócrata como que le han virado la espalda al presidente Obama y se han pasado a defender estos puntos de vista. Ese es el país. Al punto que detienen el gobierno incluso. Sí, y por eso hay toda una gran discusión, ojalá que tengamos tiempo para ver esto también, acerca de en qué medida las elecciones de medio término del próximo año, 2014, pueden, como se dice, virar la tortilla o cambiar el estado de cosas. Obama está en un momento, tú decías que efectivamente se le cuestiona, ha perdido popularidad y se le considera hasta que no es una persona honesta, y es que está viviendo un quinto año de su mandato total, está terminando el primer año de su segunda administración, y lo que prevalece en el imaginario de los estadounidenses es que es un presidente que no ha podido cumplir aún con las promesas que hizo en el 2008. En el candidato aquel. Yo añadiría ahí una cosa, meditando sobre esto cuando
tú nos convocaste a la mesa. Con Obama se parece darse algo cíclico. En agosto del año pasado parecía que perdía las elecciones. Se recuperó, ganó las elecciones con cierta comodidad, y sin embargo, y entonces uno diría, bueno, ahora es cuando es, ¿no? Acaba de ganar las elecciones, y sin embargo, ha dado traspiés, algunos creados por él mismo, hay que decirlo, algunos creados por él mismo o por su gente. Y la otra cosa que apuntaba Jorge, no hemos visto eso mucho, pero lo vamos a ver, que es que el Partido Demócrata también está dividido. Es decir, el Partido Demócrata no está exento de tener fisuras a su interior que bajo el mandato de Obama se han escondido, pero que van a aparecer ahora cuando nos acerquemos al 2016, donde tiene que haber un nuevo líder del partido. De eso estaremos hablando más adelante porque ya se van trazando los caminos de esas elecciones presidenciales en 2016. Y si es el momento o no de Obama, también lo estaremos debatiendo porque supuestamente un presidente en un segundo mandato pues está sin la presión de la reelección y supuestamente es que finalmente puede pues realizar su legado. Sin embargo, Obama está pasando mucho trabajo y todavía está por verse. No solo la reforma de salud, la reforma migratoria, esa ni se discute, esa no está. Mientras la reforma de salud ya pasó, aunque no se aplica del todo, la reforma migratoria sigue llamando a la polémica, a la controversia, a la contradicción, a la discusión, pero nada de proyecto concreto de que se vote, al menos no en este año. Y ya le preguntaremos a nuestros panelistas si en el año que viene podemos esperar algo así en medio de elecciones de medio término. Vamos a una pausa y enseguida volvemos para analizar este tema. Este miércoles y jueves en la Mesa Redonda, el sistema deportivo cubano y sus principales estrategias de desarrollo. Experiencias y proyecciones de la cultura física en el país, las estrategias de formación de recursos humanos, la situación actual y perspectivas del deporte de alta competencia y el programa de recreación que desarrolla el INDER en toda la nación serán los temas que analizarán las mesas redondas, estrategias de desarrollo del deporte cubano, con la participación de directivos del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. El miércoles 20 se dedicará a la exposición de los panelistas sobre estos temas y el jueves 21 se responderán las preguntas y opiniones de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesarredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. En Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados. Personas que trabajan y viven allí, que aportan a la economía, sin embargo tienen una situación irregular desde el punto de vista migratorio. Darle pues la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos norteamericanos, al menos darle la tranquilidad de que no sean deportados, es lo que quiere, lo que ha prometido una y otra vez el presidente Obama sin éxito. ¿Qué cree, profesor Alzugaray? ¿Tiene posibilidades de avanzar una reforma migratoria, al menos en 2014? Yo creo que muy poca. Yo creo que ya entramos en el periodo electoral y hay una contradicción básica en el tema migratorio. Por un lado, económicamente es conveniente resolver el problema, pero el costo de resolver la legalidad de estos trabajadores que hacen trabajo que el norteamericano blanco no quiere hacer es darle la ciudadanía y por tanto darle los derechos y por tanto seguir transformando esta sociedad ya polarizada, seguir añadiéndole, digamos, a este sector preterido, al 99%, porque esto cae dentro del 99%, utilizando la metáfora de Occupy Wall Street. Entonces, esa contradicción es insoluble porque hay un sector de la élite del poder y sobre todo de la clase media, porque hay sectores de clase media que simple y sencillamente no aceptan que eso se produzca. Y entonces tenemos todos estos vaivenes, como recordamos, hubo el famoso proyecto de los 8 senadores que quedó en agua de hojarasca, porque no sé. Yo francamente pienso que porque hay una crisis de gobernabilidad en el sistema, pero ya ese es otro gran tema del que podemos hablar largo rato. Del que hablaremos. ¿Qué piensas tú, Akira?
¿Crees que hay posibilidades de que avance una reforma migratoria, a pesar de lo importante que son esos 11 millones de indocumentados para la economía estadounidense? Yo creo que también, tomando en cuenta que viene un año en el cual van a haber elecciones de medio término, también se convierte en un tema bastante espinoso para los propios candidatos que se van a presentar a las elecciones. ¿Podríamos Por lo tanto, esperar que pase algo en este año 2014? Es decir, ¿o estarán centrados en sus carreras electorales? Lo más probable es que estén centrados en las carreras electorales. De hecho, lo que se ha planteado, incluso por el propio presidente, es llevar a cabo un conjunto de modificaciones que podrían paliar de algún modo un tipo de proceso de asimilación de esos inmigrantes indocumentados. Pero lo cierto es que, por ejemplo, esto tiene dos variantes. Ya el Zugaray apuntaba algunas, pero el hecho de la importancia de este sector, de estos 11 millones para la economía estadounidense, sobre todo, trabajadores informales, pero que también tienen un tipo de incidencia en la cadena productiva, sobre todo de diferentes tipos de dinámicas, y también el impacto que esto tendría al convertirlos en ciudadanos para las fuerzas liberales, sobre todo para los demócratas, en términos de que al convertirlos en ciudadanos tendrían en un momento determinado capacidad de voto, y por lo tanto esto polarizaría no solamente aún más la sociedad, sino que daría posibilidades a amplios sectores demócratas para poder tener una mayor incidencia y un mayor peso. Y esto se da sobre todo en estados que tradicionalmente han sido republicanos. El caso de Virginia es un ejemplo, ¿no? Que tiene también incidencia en otros estados, ¿no? Nevada, Colorado, Oregón también, o sea, entonces es muy conveniente para la circunstancia que estamos viendo de un sector extremista del Partido Republicano que está llevando al final la voz cantante de todo el partido, muy conveniente de que esta reforma migratoria no avance de ninguna manera. Exactamente, pero que ahí también se inserta un tipo de contradicción. Por ejemplo, la posición WASP, o sea, el blanco anglosajón protestante, que visualiza esto incluso, la asimilación de nuevos inmigrantes y de nuevos sectores dentro de la sociedad estadounidense con un proceso de multiculturalización de Estados Unidos, que afecta incluso las esencias tradicionales y los valores fundacionales de la nación, y ello evidentemente tiene un sesgo ideológico que es notable. ¿Cuál es la consecuencia, profesor Jorge Hernández, de que esta reforma migratoria no avance en Estados Unidos? Le va a seguir restando credibilidad, confianza en lo inmediato a la imagen del presidente Obama, porque va a seguir incumpliendo con una de las banderas que levantó en el 2008 y que fue de las cuestiones que levantó más expectativas, tanto para el mundo de los hispanos. Siempre pensamos en la población de origen latinoamericano, pero recordemos que la sociedad estadounidense es una sociedad construida, desarrollada sobre base de una inmigración notoria, donde hay montones de asiáticos y hindúes y todos los colores del mundo se encuentran ahí presentes. Y hay algo muy importante desde el punto de vista de lo que apuntaba Carlos Akira ahora. En el terreno cultural, la sociedad estadounidense, no se puede perder esto nunca de vista, lo repetimos hasta el cansancio, está marcada por el racismo, por el segregacionismo, por la xenofobia, el rechazo al extranjero, y todo esto tiene una expresión en aquel trabajo que Samuel Huntington escribió hace un tiempo, que hablaba del desafío hispano, la medida en que la cultura, las bases identitarias de los Estados Unidos se veían afectadas, comprometidas por la presencia de elementos alienígenas casi, ¿no? De así extraños ahí. Así sí. Dicen aliens. Y no olvidemos tampoco que con Obama surgieron iniciativas de leyes, las propuestas a niveles de determinados estados, marcados por una posición tan extremista desde el punto de vista ideológico y político que asustaba. En Alabama, por ejemplo, y en otros estados también, ¿no? Donde se veía que está muy vivo este sentimiento contra los hispanos, contra los inmigrantes, en la medida que afectan las esencias esas de ser una sociedad de blancos anglosajones, protestantes y de clase media, porque lo que simboliza a ese sector es este sector clasista que con razón Al-Zugaray lo colocaba sobre la mesa. Bueno, aunando sobre eso que decía Jorge, Cristina, yo creo que es importante tener en cuenta que una de las características que tiene el sistema es, como fue diseñado originalmente por los padres fundadores, es que proteger a las minorías elitistas. Entonces, hay una por eso el Tea Party puede ser tan efectivo, porque el sistema está diseñado que una minoría elitista puede bloquear cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa con el tema migratorio? El Partido Demócrata probablemente sea el mayoritario a nivel nacional, aunque realmente el electorado norteamericano está dividido en tres partes con un sector independiente en el medio. Pero los distritos electorales han sido diseñados por
básicamente por los republicanos para favorecer candidatos republicanos. Entonces, esos distritos electorales, es muy difícil que un congresista de un distrito electoral blanco, diseñado para que él gane, vaya a votar por una reforma migratoria que va a cambiar la estructura del distrito y le va a costar el puesto a él. Eventualmente le costará su curul en el Parlamento. Pocas posibilidades entonces de que esta reforma migratoria, al menos en el futuro más cercano, pase en Estados Unidos. Reforma de salud con muchos problemas, no aplicada, mucho desconocimiento. Reforma migratoria, de eso nada, y la sociedad norteamericana pensando que el presidente Barack Obama, al menos la mitad de ella, no es un hombre honesto. Podríamos estar hablando de una absoluta decadencia del liderazgo del presidente estadounidense. Barack Obama está teniendo una picada en su liderazgo en un momento clave también para su país desde el punto de vista histórico. Dentro de pocos días se cumplirá el 50 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy. Hay quien dice que el último presidente de Estados Unidos, qué ironía, profesor Jorge Hernández, que sea precisamente cuando el presidente de la promesa, el presidente del cambio, que era como todo el mundo tenía expectativas allá en 2008, usted que a tantas mesas vino para contar esa historia. Sí. Sin embargo, ese candidato afroamericano, ese candidato profesor universitario, con tantas posibilidades, supuestamente menos contaminado por la clase política, sin embargo, está en el mismo punto que estaba George W. Bush desde el punto de vista de las estadísticas de desaprobación. Bueno, eso muestra en primerísimo lugar algo importante, que lo hemos señalado también en algunos de esos espacios anteriores a los cuales tú has hecho alusión, y es que el sistema político y el proceso electoral en los Estados Unidos, en particular para las elecciones presidenciales, no está efectivamente diseñado para cambiar el sistema, sino más bien para mantenerlo, para reproducirlo y hasta para fortalecerlo. El sistema tiene determinados límites. De esto hemos hablado, el papel de la personalidad en la historia, desde luego que es importante, no hubiese sido lo mismo un gobierno demócrata como el de Obama que un gobierno republicano con McCain. Eso está bastante claro. Pero el techo era más bien bajo desde el punto de vista de las posibilidades que se tenían en un contexto donde, a partir de los últimos meses del año 2008, se despliega la crisis financiera y el presidente electo tenía que enfrentar una cantidad de retos a nivel doméstico que de alguna manera como que lo ataban de mano. Aun cuando hubiéramos tenido un presidente republicano desde el punto de vista de las determinaciones objetivas, de los límites estructurales, hubiera tropezado también con muchísimos problemas. Si a esto le añadimos a ese inventario que tú has señalado, también otra promesa importante, la reforma energética era otra de las cuestiones, pero en un mundo donde los compromisos mundiales, internacionales de los Estados Unidos conllevaban guerras, intervenciones militares, nuevos estallidos, sin que se pudiera prever entonces incluso el derrotero que iba a tener la situación en el Medio Oriente, limitaban muchísimo las posibilidades de que Obama fuera efectivamente el presidente del cambio. No obstante, hay un último detallito que quería mencionar. A veces pensamos que los presidentes demócratas son los que representan la mejor tradición del liberalismo estadounidense y los que mejores encarnan los mejores valores de la nación, y hasta cierto punto estamos tropezando con una especie de mito, porque en definitiva el Partido Demócrata, al igual que el republicano, tiene una base clasista que es más o menos común, la gran burguesía monopolista y el núcleo de la misma, la oligarquía financiera. Finalmente, ¿cuán importante es ahora, profesor Alzugaray, el legado de un presidente como Kennedy? Bueno, yo creo que este año se va a hablar mucho de Kennedy, obviamente 50 aniversario de su asesinato, pero yo creo que aquí la influencia se va a dividir en dos. En el gran relato, digamos, las grandes revelaciones, no, yo sí conozco quién lo mató. Es muy interesante que 70 y pico % de los norteamericanos, según Gallup, no creen que fue Harvey Oswald el único que le tiró al presidente. Es decir, que la explicación de la comisión Warren no está aceptada. Sin embargo, hay otro sector, yo diría que hay todo ese tema de la teoría de la conspiración, que quién fue, que por cierto, ayer Taladrí hizo muy buena explicación de un aspecto de esa teoría, coincido totalmente con él, que no se sabrá, probablemente va a ser muy difícil saber quién exactamente, pero lo que sí es obvio que no fue Oswald Sol. Ahora, hay otra cosa que a mí me parece interesante, y aquí quiero tomar una línea diferente un poco de la que tenía Jorge.
Han salido una serie de libros en Estados Unidos, que por supuesto no todo el mundo lee los libros, hay que tener en cuenta que es una sociedad no necesariamente de lectores de libros, pero sí hay una parte importante de la sociedad que lee este tipo de libros, que rescata aquellos aspectos más favorables de Kennedy, sobre todo de la última etapa de Kennedy. La última etapa de Kennedy, en mi opinión muy personal, la crisis de octubre tuvo un impacto tremendo sobre Kennedy. El haber puesto al mundo al borde de la guerra, y en el fondo él tiene que haber sabido que en gran medida él fue responsable de la crisis. A partir de ese momento hay un cambio en la actitud de Kennedy, un cambio que se refleja en dos discursos importantísimos del 10 y el 11 de junio de 1963, unos meses antes de ser asesinado. Un discurso donde se refiere al tema de los derechos civiles y habla de la necesidad de cambiar, que después se efectuó, gran influencia. Él sabía que ese era un tema que tenía que resolver, mantenía relaciones estrechas con Martin Luther King, es decir, él tenía las habilidades. Y el otro tema era el tema de la paz y las relaciones con la Unión Soviética. Y ese fue el discurso del 10 de junio, donde él dice, un sistema político no puede ser tan malo, es decir, un poco que desmonta el aparataje ideológico del macartismo, el comunismo horrible, etcétera, etcétera. Yo diría que inclusive, probablemente, bueno, todas las evidencias indican que si Kennedy llega a estar vivo, probablemente hubiera tomado otra estrategia con Cuba. Inclusive se sabe que mandó varios mensajes, uno a través del periodista francés Jean Daniel y otro a través del embajador en Naciones Unidas, Atwood, que se reunió con el compañero Lechuga. El compañero Lechuga en sus memorias ha descrito eso. Yo creo que es una figura que, eso es bueno, que se rescate esa inclusive un libro de Jeffrey Sachs, que es un economista famoso de la Universidad de Columbia, donde él habla de esta. Y hay otro libro que habla de qué hubiera pasado si Kennedy no es asesinado. Todos en esta vertiente. Sin duda alguna es, en cualquier caso, una figura importante a recordar en estos momentos en Estados Unidos también de reconfiguración y de repensar el funcionamiento de este sistema político. Recordemos que en octubre estuvo 16 días cerrado el gobierno porque los políticos no se ponían de acuerdo y pusieron en riesgo a todo ese país. Un síntoma de que evidentemente tienen que haber cambios, pero sí opinamos con estas herramientas de interpretación que nos ha dado el profesor Jorge Hernández. Al final es un sistema que tiene sus propios límites y que lo que siempre se trata es de fortalecerlo. Y quizás, Cristina, valdría la pena decir que 50 años después, esa sociedad que en aquellos años 60 mostró las peores credenciales en el sentido de que existían condiciones para que prosperara un acto de magnicidio, siguen vigentes. Se habló mucho del 2008 para acá de las posibilidades de que Obama fuera agredido, es decir, que sufriera un atentado de características parecidas, y los brotes de nativismo, de intolerancia, de corrientes a veces prácticamente fascistas, el elitismo, el sentimiento conspiratorio, sigue estando presente con tremenda fuerza hoy. Es decir, la sociedad ha cambiado mucho en otros sentidos, desde el punto de vista demográfico, estructural, tecnológico, pero también hay claves que se siguen manteniendo desafortunadamente. Hay cosas que logró Kennedy. El hecho de que Barack Obama, un afroamericano, sea presidente de Estados Unidos también tiene que ver con el legado de Kennedy. Pero sin embargo, ¿es Estados Unidos la sociedad que Kennedy soñó, independientemente de que la Casa Blanca esté ocupada por un afroamericano, el profesor Arzugaray? Yo creo que Kennedy hubiera sido mucho más eficaz, por ejemplo, en resolver el problema de la salud. Claro, todo esto es complicado. Por ejemplo, Kennedy es el que inicia los pasos de la guerra de Vietnam. Todo hace indicar que también ese tema él lo está repensando. Pero él da órdenes. Incluso envía al embajador a Vietnam, a Henry Cabot Lodge, que era un republicano, y da órdenes de que la CIA y los órganos de inteligencia conspiren para quitar de en medio a Godin Diem, que era un dictador terrible, pero que demostraba que Estados Unidos pensaba, o Kennedy pensaba en ese momento, continuar en Vietnam. De todas maneras, hay elementos históricos que indican que en discusiones interiores él estaba reanalizando todo eso. Pero lamentablemente fue asesinado. Pero yo creo que yo fui muy impactado, debo decir, en el plano personal. Yo me leí, antes de que Kennedy fuera presidente, un libro escrito por él, que después
se dice que no lo escribió él, que lo escribió Ted Sorensen, que se llama Perfiles de Coraje, que es un libro donde Kennedy resalta aquellos momentos en la historia de Estados Unidos que senadores y representantes pusieron los principios y los valores por arriba de la conveniencia política. Y yo creo que él sí tenía esa tendencia. Por ejemplo, vale la pena mencionar eso, en el caso de Cuba, él le dijo claramente a la CIA que él no iba a permitir la participación de tropas norteamericanas en Cuba, por razones que fueran. Pero lo cierto es que lo cumplió y no lo hizo. Después, por supuesto, montó la operación Mangosta, es decir, muy contradictorio todo, pero esos elementos hay que tenerlos. En cualquier caso, dio razones para que lo asesinaran. Sí, sí. En cualquier caso, tristemente, dio razones para que lo asesinaran y eso no le ha pasado a Obama, por suerte, pero también, desgraciadamente, no ha podido avanzar mucho en su agenda política, para mal también de ese país y de la necesidad que tiene de un cambio en lo que tiene que ver con los servicios más básicos de esa sociedad. Es el país más rico del mundo y estamos hablando de problemas bien elementales como, por ejemplo, el acceso a la salud. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos porque hay más para hablar. Estados Unidos reconfigura su política exterior, tiene nuevas metas teniendo en cuenta que fracasó en Siria después que finalmente ganara Rusia en esa polémica entre si hay guerra en Siria o no. Rusia finalmente fue quien dio la opción ganadora y evitó la guerra en Siria. Estados Unidos reconfigura su política exterior. Vamos a preguntarle a nuestros panelistas después de la pausa. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. La política exterior estadounidense también ha visto novedades en los últimos días. Negociaciones con la República Islámica de Irán, después de que el nuevo presidente de ese país le tendiera la mano, ofreciera diálogo con Estados Unidos, independientemente de que dice que no va a zanjar en su empeño de construir también la posibilidad tecnológica para Irán de generar energía eléctrica a partir de fuentes nucleares. Por supuesto, la interpretación desde Occidente es que quiere construir el arma y sigue ese debate. Hay noticias de que el grupo 5+1 se reunirá mañana, recomienzan las negociaciones y Estados Unidos está también liderando este tema junto a sus aliados. Veamos la historia que nos trae Diana Valido sobre el tema. La relación Irán-Estados Unidos ha tenido un viraje histórico en los últimos días. Las conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre la delegación persa y el grupo 5+1 han contado paradójicamente con la luz verde de Washington. Tal es así que incluso el presidente y el secretario de Estado pidieron un cese de las sanciones contra Teherán en tanto no se vislumbre un acuerdo concreto. Nuestro deseo es que no haya nuevas sanciones, por la simple razón de que si se imponen más, las personas que están negociando pueden pensar que se ha perdido la confianza, y eso puede acabar con todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Eso destrozaría un diálogo que hemos tardado 30 años en poner en marcha. Mi mensaje al Congreso es permitir que veamos si la primera fase del acuerdo puede ser aplicada de manera satisfactoria, cuando estemos absolutamente seguros de que mientras estamos en las negociaciones con los iraníes, ellos dejarán de avanzar en su programa. Estados Unidos propone la disminución de las sanciones en una cifra minúscula que mantendrá intacta las restricciones en materia petrolera y bancaria. Sin embargo, los intentos de la Casa Blanca deberán esperar porque, según expertos internacionales, no habrá soluciones inmediatas en la próxima ronda de conversaciones. Las partes, antes que todo, deben reforzar mecanismos de confianza, añaden analistas. Por si fuera poco, Francia no está muy convencida con la posición de Teherán y pone obstáculos a la conciliación entre los mediadores internacionales.
Está claro que ha habido avances, reconocía, pero no es suficiente. Y por eso Francia ha tenido su papel en las negociaciones. Las condiciones siguen estando sobre la mesa para todos los participantes. De todo este rejuego se sabrá las conclusiones pronto. Ahora queda por ver si una vez alcanzado el acuerdo entre las potencias occidentales e Irán, Estados Unidos mantendrá la misma carta. Diana Valido, especial para la Mesa Redonda. Muchas gracias a la periodista Diana Valido por poner este tema sobre la mesa a debate. El hecho de que Irán y Estados Unidos que Estados Unidos esté participando en esas negociaciones con Irán es interesante. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el interés desde el punto de vista de política exterior, Akira, para Estados Unidos negociar con Irán después que le ha hecho la guerra, excepto la militar, de todas las formas posibles? Sí, no, bien, tú planteabas algo antes de entrar en la pausa, que era la reconfiguración de un conjunto de nociones de la política exterior estadounidense. Y el hecho de negociar con Irán o buscar algún tipo de conciliación con respecto a los conflictos históricos que han manifestado, ya es un elemento que da avisos con respecto a este tema. Pero también esto tiene impacto sobre todo en la forma de toma de decisiones dentro de la política exterior y en el sistema institucional estadounidense. O sea, si antes con el consenso neoconservador durante la primera década del siglo actual habían un tipo de posibilidades para las posiciones unilaterales, hoy Estados Unidos no está en la misma situación y el gobierno parece que ha tenido un reconocimiento con respecto a esto. Hay una visión mucho más, diríamos, pragmática en ciertos temas, como es el caso de Irán. Y el hecho, sobre todo, de este tipo de visión pragmática ha dado una mayor presencia de instituciones que no necesariamente privilegian la visión del poder fuerte o la visión militarista, como es quizás el Departamento de Estado, el uso también de un conjunto de mecanismos para poder paliar los conflictos desde una visión del poder inteligente, y ello implica, por supuesto, tener que negociar. Pero no solamente tener que negociar por sí solo, sino también que tiene que hacerlo y pactando sobre todo con Rusia, con sus aliados tradicionales también, y ello implica también un reconocimiento de parte de Estados Unidos de que los conflictos internacionales hoy no son solucionables si no es a través de una visión conjunta de los mismos. Y esto también tiene implicaciones, por supuesto, en algo que en una mesa anterior hablábamos con respecto al futuro o la tendencia que manifiesta el sistema internacional. Un sistema internacional que visualiza que el mundo puede convertirse en un modelo multipolar y en el cual las responsabilidades tienen que ser tienen que ser compartidas para poder solucionar los crecientes conflictos que genera un contexto global convulso y complejo. Cada vez Estados Unidos acude más a sus aliados. Fíjense, en Siria los aliados poco a poco se fueron echando para atrás en la empresa y bueno, finalmente salió Putin con la opción ganadora con el tema de la destrucción de las armas químicas y fue lo que terminó resolviendo el asunto, al menos de manera inmediata. Esa guerra está ahí latente, sucediendo, golpeando a ese pueblo sirio, pero al menos no tiene esa intervención más directa. Hay una intervención, pero no la directa por parte de los aliados de Estados Unidos y sus aliados. Profesor, ¿podríamos afirmar que Obama está haciendo ahora negociaciones con Irán, un repunte hacia sus relaciones con América Latina? También tiene que ver, ¿podríamos afirmar que Obama está haciendo una política exterior más cercana a lo que él quiso, por ejemplo, cuando era candidato en 2008? Sí, yo diría que sí. Es algo especulativo, por supuesto, pero el conocimiento se desarrolla con hipótesis. Y desde luego lo que no tiene Obama ahora es la presión de un proceso electoral. Quizás ahí están los principales condicionamientos que le permiten acercarse más a un esquema, a una conducción de la política exterior acorde con lo que pudieran ser sus patrones ideológicos, sus propias convicciones. No podemos olvidar, no obstante, que como un hombre de Estado y un político profesional, Obama debe compartir hasta cierto punto esa gran mirada de los Estados Unidos que ve el mundo a partir de amigos y enemigos. Los aliados no son siempre los mismos, pueden ser reconsiderados algunos de ellos. Europa es la zona donde tradicionalmente estaban los aliados tradicionales, pero era donde estaban también las grandes amenazas, la Unión Soviética, los países socialistas y así. Y el tercer mundo, la zona de los retos, de los conflictos, América Latina, el Medio Oriente, Asia, el Lejano Oriente, etcétera. Yo creo que hay que poner el acento, Carlos hacía alguna referencia ya, a que los Estados Unidos están en un proceso de decadencia. Eso es cierto, es una decadencia relativa. Siempre el imperio muestra capacidad de reabsorción de los efectos de sus propias crisis, pero no hay duda que ha perdido grados de libertad o alcance, capacidades de manejo de la situación internacional. Y lo otro que ha perdido también es imagen
ante los propios aliados y ante los propios adversarios. Al tener que contar con esquemas multilaterales, con la concertación para las invasiones, la consulta, etcétera, se va poniendo de manifiesto que no es el mismo imperialismo. Por eso es muy importante que en algunos documentos, quizás más oficiosos que oficiales, de tanques pensantes ligados al gobierno, ha surgido esta idea de que hay que convivir como en un mundo post-occidental. Reconocer esto es que, bueno, el centro de Occidente eran los Estados Unidos, ¿no? Es que el mundo de los otros está ahí ya. Bueno, y siempre cabe la pregunta, detrás del fracaso de Siria por todo este asunto de que la opción de Obama, de la administración Obama, no fructificó, ¿podríamos hablar que hay un cambio y en qué se expresa ese cambio, si es que podríamos hablar del profesor Al-Zugaray, en la política exterior de Estados Unidos? Bueno, yo soy de la hipótesis de que Estados Unidos está en una etapa de sobredimensionamiento imperial. Coincido con Jorge en el sentido de que esto no quiere decir que se va a caer mañana. Yo no estoy prediciendo, haciendo una predicción de que se va a caer mañana, ni simple y sencillamente que hay una contradicción evidente entre la aspiración que tiene toda la clase dominante norteamericana por distintas vías. Tenemos por un lado los neoconservadores con su visión militarista, pero tenemos por el otro lado la visión intervencionista liberal de la gente que son cercana a Obama. Mucha gente que esta señora que está de embajadora en Naciones Unidas actualmente, Samantha Power, es defensora de la idea de que Estados Unidos tiene que intervenir en el mundo. Pero aquí el problema, y llamó la atención, es que ya eso no es posible. Si Estados Unidos ha perdido esa posición de dominio hegemónico absoluto en casi todas las esferas del poder, yo diría que incluso hasta en la esfera de la influencia cultural, porque ahí hay muchos fenómenos que se están produciendo, por eso, por supuesto, da para otra mesa. Pero el otro día, el New York Times sacó un editorial hablando de la necesidad de cambiar la mentalidad, porque, y él señalaba, estas cifras son impactantes, por el secuestro, el Pentágono perdió 37.200 millones. Claro, el Pentágono tiene un presupuesto de 400 y pico mil millones, pero se calcula que va a perder otros 52.000 millones de su presupuesto para enero, y que hasta el 2023, por estos recortes, van a ser 1 millón de millones, 1 trillón, como dicen ellos. Es decir, es obvio, y esto es algo que está claro, y yo creo que es obvio que Estados Unidos no puede pensar en soluciones militares como la pensaba Bush, y no hay solución militar para el problema iraní. Es sorprendente que un país tan importante como Francia tenga esta posición. Hay que buscar una solución negociada, eso es inevitable, y Estados Unidos tiene que hacerlo, no tiene opción, como es el caso de Siria. Son muchos. Estados Unidos, en mi opinión, ha perdido la iniciativa y espacio de maniobra. Y hay un ejemplo aquí en América Latina que es muy importante. ¿Quién nos iba a decir nosotros que apenas un poquitico de un año y pico más del golpe de Estado en Honduras íbamos a estar viendo una elección como la que se está produciendo en Honduras? Más allá de que ganen las fuerzas progresistas con Xiomara al frente, el hecho cierto es que ya no hay esa capacidad de imponer, y por tanto hay que repensarlo en términos diplomáticos. Y también tendrán que repensarlo los que vengan en el futuro, elecciones de medio término el año que viene, y también ya se van diseñando quiénes irán a las elecciones en Estados Unidos. No se sabe, pero por supuesto los que gustamos de la política nos gusta tratar de prever con antelación lo que puede suceder y la influencia que tiene eso para las relaciones internacionales. De eso estaremos hablando después de la pausa. Cada viernes a las 7 de la noche se pondrá a debate sobre la mesa un tema de interés social. Valores, ilegalidades, indisciplinas. Nuestra actuación como sociedad vista desde la perspectiva de periodistas de diversos medios de comunicación y otros profesionales reconocidos. También estará en el debate la opinión de nuestro pueblo a través del correo electrónico, la llamada telefónica o la cámara en la calle. Cada viernes a las 7 de la noche, un tema sobre la mesa. Acompáñenos.
Bueno, y el Partido Republicano está muy desprestigiado dentro del escenario político norteamericano. Muchos lo responsabilizan de lo que sucedió, de la crisis presupuestaria que cerró el gobierno durante 16 días. Hay mucha división, una extrema derecha representada por el Tea Party, pero también hay voces diversas en este partido que ya se van apuntalando para las elecciones de 2016. Yo investigué un poco sobre una figura que parece candidateable para ese partido, Chris Christie, gobernador del estado de Nueva Jersey. Yo les propongo conocer su historia. Cuando el noreste de Estados Unidos estaba siendo duramente golpeado por el huracán Sandy, el gobernador de uno de los estados más afectados, Nueva Jersey, se tomó como una responsabilidad personal ayudar a las víctimas. Recorrió todos los distritos y escuchó las tristes historias de la destrucción. A Chris Christie no le importó ser republicano y recibió al presidente Barack Obama, caminó junto a él y agradeció efusivamente su ayuda. Lo dijo sin temores al rechazo de su propio partido. Lo importante son los constituyentes. Una gestión así, no común entre los gobernadores estatales en Estados Unidos, le ha asegurado el éxito en las urnas a Christie. Ante la pregunta de si apoyó demasiado a Obama e incluso si haberle dado el espacio durante el huracán Sandy en Nueva Jersey había contribuido a la reelección del presidente, Chris Christie no se mostró preocupado. Yo estaba haciendo mi trabajo. Soy el gobernador de Nueva Jersey y él se ofreció a ayudar. Yo no lo ayudé a ganar. El presidente ganó cómodamente. Y también él ganó nuevamente las elecciones como gobernador de Nueva Jersey con un altísimo % de aprobación y con el voto de buena parte de los demócratas. Si nosotros logramos hacer esto en Trenton, Nueva Jersey, quizás los colegas de Washington deberían sintonizar este canal para que vean cómo se logra. Y parece que hasta Washington quiere llegar este hombre. Ya se esparcen los rumores de que quiere ser candidato por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2016. Si vence en las primarias de un partido muy dividido, podría ser quien se enfrente a Hillary Clinton, la posible candidata demócrata a las presidenciales. No obstante, hay algunos obstáculos en una sociedad que revisa la vida de un candidato presidencial sin respetar la privacidad. Las críticas hacia este político que recoge éxitos en su gestión van dirigidas a un aspecto no político. Y es que no es un secreto para nadie que Chris Christie carga con más peso corporal que la mayoría de los políticos en Estados Unidos, en un país demasiado crítico hacia las figuras públicas. Sin embargo, no se mostró preocupado tampoco hacia esas recriminaciones. Algunos llegan a decir que no podrá convertirse en presidente de Estados Unidos debido a su sobrepeso. Esto es ridículo. Cualquiera que me haya visto trabajar 18 horas al día durante el huracán Sandy sabrá que mi peso no es importante. Mientras George W. Bush nunca se recuperó del golpe político que supuso su pésima gestión tras el paso devastador del Katrina, otro republicano parece resurgir de las cenizas de un huracán para asomarse a las puertas de la Casa Blanca y convertirse en presidente de Estados Unidos. ¿Qué cree Carlos Akira? ¿Es candidateable como representante del Partido Republicano Chris Christie? Yo creo que sí, que tiene posibilidades, claro, depende de su propia disposición para hacerlo. Ahora, lo cierto es que muchos miembros del Tea Party, cuando Obama lo abrazó, plantearon de que era un abrazo demasiado liberal para un político republicano que aspiraría quizás a llegar a la presidencia. Y entonces estos son elementos que también se manifiestan. Lo cierto es que Chris Christie ha logrado triunfo en un estado tradicionalmente de demócrata, en un lugar, en una posición en la cual sumó a minorías tradicionalmente demócratas como los afroestadounidenses, como hispanos, y utilizando incluso un discurso en términos conservadores también con ciertas coherencias con bases tradicionales, como es el tema del aborto y como es el tema también de la no aceptación al matrimonio gay. Hillary Clinton, profesor Alzugaray, ¿qué cree usted?
Bueno, Hillary... ¿Vence las primarias? ¿Llega de candidata? ¿Llega de presidenta? Es muy temprano, Cristina, es muy temprano. tiene que pasar. Primero tenemos por delante las elecciones del 14, que van a ser unas elecciones, yo diría que van a ser muy interesantes, porque hay un partido republicano muy dividido, con muchos problemas, que está tratando de definir su posición ideológica y no queda definida, y un partido demócrata que yo insisto le van a salir sus divisiones. Hillary y Bill, no separar la pareja, tienen todas las posibilidades, pero también la tenía contra Obama y no ganó. Y se habla mucho ahora de Elizabeth Warren. Yo personalmente le tengo más simpatía a Elizabeth Warren que a Hillary Clinton, porque las posiciones de Elizabeth Warren son más claramente anti-gran capital. El otro día salió un artículo y decía: Wall Street está aterrorizado con que Elizabeth Warren sea, porque inclusive cuando Obama quiso nombrar la reguladora del Federal Exchange Commission, la plancharon, no pudo triunfar. Elecciones de medio término, y a Jorge Hernández le gusta mucho dar respuestas en los que no se compromete con un lado ni otro. Siempre lo dice el profesor Raúl Garcés una y otra vez. Elecciones de medio término el año que viene. Se mantienen los demócratas dominando el Senado, se mantienen los republicanos dominando la Cámara de Representantes. ¿Puede cambiar la correlación de fuerzas? 50 segundos tenemos. Puede cambiar, pero habría que valorar el desempeño de Obama durante los 3 años que le quedan. Habría que ver los movimientos de la economía, siempre es algo poco predecible, pero la tendencia interna dentro del Partido Republicano va a ser muy importante. Lo que le tocaría a los republicanos, si uno ve las pautas, las tendencias históricas, sería como que regresar a la Casa Blanca, pero bueno, ha habido sorpresas en ese sentido. Bueno, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Hay mucho más que hablar, es una realidad muy compleja y a la que, para comprender la repercusión que tiene eso para América Latina y para el resto del mundo, pues se requiere de personas tan bien informadas como estos 3 profesores que he tenido aquí en la mesa. Muchas gracias a los 3 por estar aquí en nuestra mesa redonda. Seguro repetimos en algún otro momento con este u otros temas. 2016, elecciones